Dios te bendiga, iglesia. Dios te bendiga, iglesia. Amén. Vamos a dar gracias al Señor Jesús para recibir su palabra. Amén. Bendito Dios, buen Padre que estás en el cielo. Gracias te damos por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa, Dios. Ahora vamos a escuchar de tu palabra, Padre Celestial. Yo te pido que seas tú a través de mí, siendo yo un instrumento útil en tus manos, Señor Jesús. Que seas tú hablando tu palabra para que la fe de nuestros hermanos crezca y ante cualquier situación, Señor Jesús, haya victoria en sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Vamos a leer en Daniel 3, del 13 al 18, por favor. Creo que lo están proyectando. Si lo tienes, ¿puedes ayudarme con un amén? ¿Ya lo tienes? Amén. Vamos a leerlo. Dice: entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrac, Mesac, Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Puedes ocupar tu lugar, hermano. Hasta aquí, hasta antes del versículo 13, voy a hacer una pequeña introducción de lo que es el capítulo 3. En Daniel 3:1 nos habla de una estatua de oro, en donde el rey Nabucodonosor hizo esta estatua aproximadamente 30 metros de altura y una anchura de 3 metros, que levantó en el campo de Duna, en la provincia de Babilonia. Esta provincia aproximadamente está a unos 860 metros sobre el nivel del mar. Estamos hablando de un lugar que es alto. Y aparte la estatua medía 30 metros. ¿Cuál era el fin de esta altura? Que todo el pueblo la viera. Hoy en día las distracciones que podemos tener nosotros no necesitan estar altas, hermano. Hoy en día las distracciones que podemos tener nosotros pueden estar a la palma de nuestra mano, en el control. Por eso tenemos que tener cuidado en cómo los usamos nosotros. Hubo una dedicación a la estatua. El rey Nabucodonosor envió a que se reuniesen en aquel entonces todos los de la élite política que existía ahí en Babilonia. Estos políticos fueron a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado y estaban delante de pie a la estatua que había levantado el rey. Ellos habían dedicado tiempo al momento de que el rey les llamó para ir y estar en la dedicación de esta estatua. Nosotros como cristianos, ¿cuánto tiempo le dedicamos a la búsqueda de Dios? ¿Cuánto tiempo nos ponemos en buscar el rostro de nuestro Señor Jesucristo? Un pregonero anuncia en altavoz la orden de adorar a la imagen. Y el pregonero anunciaba en altavoz: mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor
ha levantado. Al escuchar todos estos instrumentos, puedo imaginar que en ese momento era una orquesta grande. Una orquesta que al momento de ejecutar cada instrumento, todos aquellos que escuchaban este sonido tenían que postrarse y adorar esta estatua. Nosotros como cristianos, ¿qué estamos escuchando para adorar a nuestro Señor Jesús? Y no solo estoy hablando de escuchar música, sino también escuchar alguna en cosas que no debemos de estar metidos, hermano. Primera de Corintios 15:13 dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Todo el pueblo ya estaba enterado de lo que iba a pasar si no hacían este mandato, incluyendo a Sadrac, Mesac y Abednego. Todo el pueblo obedece el mandato, por lo cual al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Pero solo 3 varones no lo habían hecho. 3 varones que ya conocemos. Entonces hubo alguien por ahí que le dijo al rey que había 3 personas que no estaban obedeciendo su edicto. Y fueron acusados maliciosamente. Estos caldeos hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego. Y ahí estaban estos 3 varones, 3 varones que habían sido ya bendecidos, que ya estaban en un punto en Babilonia, en los negocios de esta provincia, que era Sadrac, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Hasta este momento, Sadrac, Mesac y Abednego ya sabían cuál era su posible fin, el estar en el horno de fuego. Pero puedo resaltar aquí que había en ellos 3 cualidades: confianza, fe y permanencia. Estas mismas cualidades las debemos de tener nosotros, hermanos. La confianza, la fe y la permanencia. ¿Cómo fue que ellos mantuvieron esta confianza, esta fe y esta permanencia en Dios? Es lo que vamos a analizar ahorita. ¿Cuántos saben que en Dios todo es posible, hermanos? Amén. Hay un texto que todos lo conocemos y dice: todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Amén, gloria a Dios. Ante una negativa de obedecer este decreto del rey, a estos 3 varones se les presentaron 3 cargos. Y el resultado de no obedecer la muerte para ellos era la muerte. Pero ellos siguieron manteniéndose en la confianza, la fe y la permanencia. 3 cualidades, hermanos, que no nos deben de faltar a nosotros como cristianos: la confianza, la fe y la permanencia. Voy a permitirme volver a leer la base bíblica. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrac, Mesac y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey.
habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Acá viene lo interesante. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. La primera cualidad, hermanos, que vemos es la confianza. La podemos ver en el versículo 16, cuando ellos le dicen al rey: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. No ha de verse que en esta respuesta no hay ninguna arrogancia ni falta de respeto al rey, pero tampoco es una respuesta evasiva a lo que ellos ya sabían. No necesitaban deliberar sobre lo que habrían de responder. Ellos estaban confiados en que Dios está con ellos. No necesitan presentar excusas ante lo cual ellos estaban en ese momento, en ese lugar. No necesitan andar buscando entre dioses un solo Dios. Ellos estaban confiados solamente en un Dios. Amén. En el mismo Dios en el que nosotros confiamos. No necesitamos andar buscando en un Dios que solamente nos va a sanar. No vamos a buscar en un Dios que solamente nos va a liberar. No vamos a buscar en otro Dios que va a hacer otra cosa. Un solo Dios, hermanos, al cual nosotros nos podemos dirigir, en el cual podemos tener esa confianza, la que tuvieron Sadrach, Mesach y Abednego. Amén. Debemos de tener una confianza, hermanos, una confianza verdadera. En Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto es palabra de Dios. Una confianza certera. Segunda de Timoteo 1:12 dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Amén. Una confianza que podemos tener, que en el momento que llegue la situación, llegue la prueba, podamos nosotros estar seguros de que tenemos a alguien en el cual podemos dirigirnos. Amén. Habacuc 3:17 dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como ciervas, y en mis alturas me hace andar. Esto es poner nuestra fe en un Dios, hermanos, en un Dios increíble. No es necesario que te respondamos sobre este asunto, le dicen. Ellos no tenían la necesidad de defenderse. Su culpa en el asunto era clara: no obedecieron el mandato, no obedecieron ese edicto. Ellos claramente no se inclinarían hacia esta imagen. Así nosotros debe estar nuestra confianza en Dios cuando estemos ante una situación. No debemos de bajar la guardia, hermanos. Amén. Voy a estar platicando unos pequeños casos de mi vida en aplicación a este mensaje. En el 2020, cuando se vino la pandemia, pasó una situación: mi papá enferma, mi papá fallece. Pero mi mamá también
contamina de COVID. Y pasamos por un proceso en el cual yo dije, mi papá se enfermó, ¿qué puede pasar con mi mamá que ahorita también está enferma? Pero gracias a Dios recibíamos llamadas, mensajes de personas, del pastor, y eso a mí me daba esa confianza, poner mi confianza en Dios, de que mi mamá iba a tener la victoria. A pesar de cómo se ponían las cosas en todo este trayecto, casi fueron 3 meses y días de puro estar en el hospital, inyecciones, en la casa, con el tratamiento. Y gracias a Dios que esa confianza que Él puso en mí me fortaleció. ¿Por qué? Porque yo tenía que estar a cargo de mi mamá y a cargo de mi hermana. Este proceso, si en algún momento me hizo, la verdad, menguar un poco, escudriñando la palabra, en donde Dios le dice a Josué que no tema, sino que sea valiente, a mí me hace levantar esa fe, me hace levantar esa confianza en Dios. Amén. Seguí confiando en el Señor Jesucristo y seguimos en el proceso. Ahorita continúo. La confianza del creyente. La confianza del creyente debe ser en oración. Y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. ¿Cuántos creen esto, hermanos? Que la oración viva y eficaz trae bendición, trae un resultado. Primera de Juan 3, 21 al 22 dice: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Esta es una confianza que es la fuente que es Dios. Una confianza de testimonio. Hechos 28:31 dice: predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Nuestro testimonio, hermanos, puede dar confianza a otras personas. Por eso nosotros debemos de andar en el camino de Dios con confianza. La confianza trae beneficios. Uno de ellos es el gozo. Salmo 5:11 dice: pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes, en ti se regocijen los que aman tu nombre. Otro beneficio de la confianza en Dios es la seguridad. Salmo 56:11 dice: en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? En Daniel 3:25 dice: y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. ¿No creen ustedes que en ese momento había gozo en estos 3 varones, en estos 3 jóvenes? Esa es la confianza que Dios nos da. Estar seguros, estar con gozo en el momento de la situación, en el momento de la prueba que tú estés pasando, hermano. La segunda cualidad es fe. Daniel 3:17 dice: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Con esto, los varones judíos mostraron un buen entendimiento y apreciación del gran poder de Dios. De hecho, ellos sabían que Dios era capaz de salvarles de ambas cosas, del horno de fuego ardiendo y de la mano del Dios de Nabucodonosor. La fe es la sustancia de las cosas invisibles. Hebreos 11 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, regalo de Dios.
Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Podemos ver en este momento, aparte de la confianza que tenían ellos, cuán grande era la fe de estos tres varones. Que ellos estaban seguros de que Dios los podía librar en ese momento del horno de fuego y de la mano del rey. Así debe de ser nuestra fe, hermanos. Debemos de estar seguros de que Dios va a hacer la obra, de que Dios nos va a dar la victoria y de que Dios es soberano. Amén. A pesar gloria a Dios. A pesar de que mi padre pasó un proceso de una semana, hermanos, en donde mi padre se puso malo. En ese día recuerdo que me dice, oye, ¿me puedes llevar al doctor? Y le digo, ¿sabes que tengo que ir a la iglesia? Ese día teníamos aquí servicio. Estábamos aquí pocos jóvenes en la transmisión que iniciábamos en esos momentos. Y le digo, pues sí, está bien, yo te llevo. Pasó tiempo, mi papá se enferma, unos días en el que una calentura excesiva, no se podía mover, muy débil. Y en una ocasión le hablo a Johnny y le digo, Johnny, oye, fíjate que mi papá tiene una oxigenación de 76. Y le puedes preguntar a tu hermana si pues lo mantengo aquí en casa o me lo llevo. Y Johnny me regresa la llamada y me dice, no, sí, tienes que llevártelo ya al hospital, porque ahí en tu casa pues puede pasar otra cosa. En ese momento que me lo llevo al hospital, él me dice, unas palabras. Me dice, si me voy, ya no regreso. Pero mi familia y yo estábamos convencidos de que Dios iba a obrar. Estaba puesta nuestra fe en el autor y consumador de la vida. Y nuestra fe estaba todavía más fuerte, porque mi padre, a pesar de no haber asistido a una iglesia, siempre nos apoyaba. Y un regalo que Dios nos dio fue de que nuestro padre aceptó a Jesús en su corazón. Entonces, eso, a pesar de la situación en que estábamos viviendo, a mi madre, a mi hermana, a mi hermano, a mí y a toda la familia, nos mantuvo en pie. Ya cuando mi papá estaba en el hospital, nos hacían videollamada. Le dije en la última, Cristo te ama. Y ya eso fue un viernes. El sábado ya no me hablaron. Yo ya me imaginaba que había pasado una cosa. Nos hablaron y efectivamente Dios en su soberanía se llevó a nuestro padre. Pero aún así no nos hizo perder esa fe en Dios. Nos mantuvo en pie. Seguimos adelante, mi familia y yo, en el camino de Dios. Y yo te digo que ninguna situación que tú estés pasando, decaigas de esa fe, de esa mirada puesta en Cristo,
que tu confianza siga en Dios, que esa fe aumente para que en el momento que llegue la prueba, tú tengas victoria, sea cual sea lo que Dios tenga para ti. Eso es a lo que yo le llamo una prueba de fuego. Otra cualidad es permanecer, hermanos. Daniel 3:18 dice: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Con esto, estos varones judíos mostraron que ellos tenían un buen entendimiento y apreciación de la sujeción a Dios. Ellos sabían del poder de Dios, pero ellos también sabían que debían de hacer lo que era correcto, aun cuando Dios no hiciera exactamente lo que ellos esperaban o creían que Él haría. La vida del cristiano, Juan 15:4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano que no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Segunda de Juan 2:4 dice: mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Permanencia del creyente. Salmos 9:11 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Una permanencia, como dice 1 de Juan 2:28: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Sepas, oh rey, la declaración de Sadrac, Mesach y Abednego es también notable por lo que no tiene cualquier rastro de excusa. En un tiempo de prueba como este, es fácil el pensar que 1000 excusas que parecen el justificar este compromiso. Bien, ellos pudieron haber dicho: todos los demás lo están haciendo. En lugar de eso, ellos se cultivaron personalidades valientes, dispuestos a estar firmes solos con Dios. También pudieron haber dicho: es solo una vez. Es cierto que Dios entiende nuestra lucha y pecado. Es por eso que Él ama al pecador e hizo una provisión en la cruz para la liberación de la pena y poder y presencia del pecado. El saber que Dios entiende debe ser nuestro estímulo para la obediencia, no una licencia para pecar. Amén. Después de que nos dan esa noticia, al día siguiente mi mamá empieza con unos síntomas muy fuertes. Y yo, Padre Santo, me la llevé al hospital y le hicieron un hospital privado, le hicieron una radiografía. La doctora me dice: no te puedo dar un diagnóstico, mejor llévala a otro hospital donde esté un doctor más con más capacidad médica para que te dé la interpretación de esta radiografía. Al llegar a otro hospital, el doctor que nos atiende, del cual también doy gracias a Dios porque Dios usa la ciencia médica, le manda a hacer en ese mismo momento una tomografía, y ya lo que le había platicado, lo que había pasado, me dice: en efecto, tu mamá pues tiene COVID y tiene sus pulmones muy afectados. El pulmón derecho es el que más tenía afectado. Hay que empezar un proceso y esperar a que dé resultado. Al escuchar esto del doctor, pues vinieron también muchas cosas a mi mente, pero me mantenía en fe, me mantenía permanente en lo que yo ya había creído, en lo que ya había pasado días antes, y que Dios podía volver a actuar en nuestra vida, en la vida de mi madre, en la vida de mi hermana, que también se puso muy mal físicamente, anímicamente. Pero las palabras que Dios nos daba a través de los mensajes de los hermanos, a nosotros nos levantaban, nos hacían aún confiar aún más en Dios, nos hacían aún más tener fe en Dios, y nos hacían aún más permanecer en Dios, no menguar.
Sadrac, Mesac y Abednego no respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Su respuesta de fe fue una cuestión de convicción, fue una cuestión de consideración sensata, y también fue una cuestión de evaluación de costos. Habían considerado el precio. Si no, todavía no adoraremos a esa imagen. Ellos ya tenían considerado lo que iba a pasar en sus vidas, hermanos. Ellos ya tenían en mente que iban a ser echados a un horno de fuego, en donde aun si Dios no iba a estar presente, ellos no iban a adorar a los dioses y a la estatua que el rey había levantado, hermano. Así debemos de ser nosotros, hermanos, como creyentes en Cristo. A pesar de la situación en la que estemos, a pesar de lo que estemos pasando, la prueba, la angustia, no debemos de doblegar nuestra fe. No debemos de doblegarnos, sino al contrario, orar, pedirle al Señor Jesús que obre en nuestras vidas, pedirle a un hermano que ore por nosotros, pedirle a la iglesia que ore por nosotros, y hermano, vamos a tener la victoria. Amén. Es una fe a prueba de fuego, hermanos. Estamos listos para entregar nuestros cuerpos, y eso significa ser fieles a nuestras almas. Perderemos nuestra vida para ser fieles a nuestro Dios. Esa respuesta de fe tuvo un impacto en el rey Nabucodonosor. Después de que el Señor los liberó, entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confían en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otros dioses que su Dios. En Daniel 3:28 vemos que dice: el rey vio su fe y su obediencia. Estos hombres calcularon el precio, estaban listos si era necesario a morir para ser fieles a Dios y su palabra. Hermanos, ser fieles a Dios trae bendición. Amén. Ponte en pie, hermano. El Señor Jesús nos dice, iglesia, que si estamos pasando por alguna prueba, alguna situación, o incluso si estamos siendo bendecidos en Dios, gloria a Dios. Pero aquí está el Señor Jesucristo para responder a tu petición. Aquí está el Señor Jesús para darte esa confianza. Aquí está el Señor Jesús para darte esa fe. Y aquí está el Señor Jesús para que permanezcamos en Él. Iglesia, ¿cuál es tu prueba que tu fe puesta en Dios no pueda vencer? Amén. Cierra tus ojos y pídele a Dios. Dile al Señor: aquí estoy, Señor Jesucristo. Aumenta mi fe. Estoy pasando por esta situación en la que necesito más de ti. Señor Jesús, estoy siendo bendecido por ti. Te doy gloria, te doy honra, te adoro. No solamente, hermanos, es buscar a Dios en la prueba, sino también en la bendición. Adora al Señor Jesucristo, hermano. Que escuche de tus labios tu adoración, tu alabanza. El Señor conoce tu corazón, conoce mi corazón, pero quiere escucharnos. Quiere saber cómo estamos. Quiere saber cómo nos fue en el día. El Señor Jesucristo está puesto a oír, hermanos, a levantarnos,
Al andar en el día, en la noche, el Señor Jesús nos escucha. Él es el único merecedor de toda la gloria y toda la honra. Al único Dios que servimos, al único Dios en el que podemos confiar. Levanta tus manos en señal de gratitud a Dios.